Cristo yo te amo. Buenas noches, con ustedes su pastor y amigo Norberto Serna. Iniciando esta serie de programas, hemos decidido que el primer programa sea sobre mi testimonio, porque ustedes deben de saber quién es el que les habla y de dónde viene y qué fue lo que hizo y por qué estoy aquí. Primeramente, quiero manifestarles que soy nacido en Colombia y llegué al país a la edad de 17 años. A la edad de 17 años yo decidí no ser pobre. La decisión es de cada quien. Yo dije, no quiero ser pobre. Vengo de un hogar de 12 hijos, papá y mamá, donde nuestra casa era 3 habitaciones y donde todos dormíamos asignados y el agua era de un aljibe, la luz era una vela. Nosotros a las 6 de la tarde ya teníamos que estar durmiendo. Es una vida muy pobre, realmente extrema. Pero mi decisión fue de no ser pobre. No quise y no era por ambiciones a tener dinero, sino que simplemente no era para mí la pobreza. Eso es una condición que cada quien tiene que decidir. El que quiere prosperar, prospera sin necesidad de hacer cosas malas. Yo les puedo contar y les puedo asegurar que nunca me metí en ningún vicio de drogas o narcotráfico, nada de esas cosas. Pero hice una cosa peor que eso. Fue que me involucré en Venezuela a la edad de 20 años en la brujería. Fui sacerdote de María Leonza. Tuve una experiencia demasiado, para aquel entonces era una gran experiencia, para hoy es causa de mi vergüenza. Yo les puedo contar a ustedes que era un hombre que con un poder sobrenatural, donde no necesitaba estar haciendo las prácticas que hacen allá en la montaña de Sorte, fumar tabaco, en fin, solamente con ver a una persona yo sabía lo que tenía y yo le podía decir qué es lo que podía hacer. De hecho, nunca hice trabajos para matar a alguien o para que se rompiera un matrimonio. Simplemente las cosas que yo hacía eran para curar gente y para unir matrimonios, para buscar que les cancelaran las deudas, en fin, pero no como se dice de que todo el mundo hace esas cosas tan malas allá. No, yo eso no lo hacía. Pero una vez, después de mucho tiempo de haber vivido todo esto, más de 17 años, un día, con los medios, con las personas que se transportaban, comenzaron a bajar todos estos espíritus, inicialmente con María Leonza. Y ella lo primero que dijo fue, usted hasta hoy entra aquí a la montaña de Sorte. Y yo me puse a llorar. Luego ella se fue y vino en la misma materia, comenzaron a bajar uno por cada uno, uno por uno, comenzaron a bajar con todos estos demonios o estos espíritus con los cuales yo traté en esos 17 años. Y todos coincidían en que yo ya no podía entrar más a la montaña. La montaña fue vetada para mí. Luego yo en una experiencia me enteré que fue que a mí el infierno me vomitó. Tengo vetado entrar a la montaña, no porque Dios me haya dicho que yo no podía entrar para allá, sino que el mismo diablo, el mismo Satanás, me negó la entrada allá. Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas, pero cuando el propósito de Dios es grande, nadie, ni siquiera el mismo Satanás podrá impedirlo. Luego de toda esta experiencia, yo quería seguir en la brujería, en las cosas sobrenaturales y buscar lo que hay más allá, lo que no se ve, lo inexplicable. Siempre esa fue una de las motivaciones mías. Entonces me sumergí en la santería. Me metí a la santería, comencé a caminar con santeros, con cubanos, con muchos santeros,
en Caracas, en San Antonio de los Altos y en Los Teques. Pero esto llegué a la conclusión no mucho tiempo después de que esto no era lo que me gustaba, por causa de que había mucha muerte de animales, se mataban muchos animales, había mucha sangre, y todo era una cuestión de egoísmos, y vi cómo se maneja todo esto, donde simplemente es una maniobra del diablo para empobrecer a las personas. Entonces me fui, salí de Los Santeros y me fui a Palero. Cosa peor, porque es mucho más abajo, es un escalón más abajo. Recuerden que las escaleras hacia el cielo son hacia arriba y las escaleras hacia lo profundo, hacia la oscuridad, es hacia abajo. Di un peldaño más y fui a parar a Palero. Cuando entendí lo del Palero, seguíamos con la cuestión de matar animales, de ofrecer sangre, pero teníamos que cargar en el bolsillo un pedacito de cráneo de un muerto. Y eso me incomodaba un poco, y ver y sentir a una cosa que siempre estaba al lado mío, que si yo le decía a esa cosa, ve y pégale una cachetada a fulano, iba y se la pegaba y nadie sabía quién fue que se la pegó. O sea, es algo horrible. Entonces ya luego comienzo a descubrir más y más y más. Y un día, en una finca en Puerto Ordaz, el que me indujo a estas prácticas, y quiso hacer una ofrenda a un toro, al demonio. Yo me negué porque era matar un toro, y eso para mí ya me veía yo como una cosa en grandes ligas. Entonces, pero en el pecado usted sabe que no hay grandes ligas. El pecado es pequeño, mediano, grande, es pecado, y pecado es más nada. Yo no quise, me negué. Él consiguió a otra persona que también yo lo conocía, hicieron el sacrificio en la finca de la otra persona. A los 7 días de haber hecho el sacrificio, esta persona se mató. Yo le doy gracias a Dios porque no hice el sacrificio yo. Uno no sabe cuándo lo están vendiendo. Usted no sabe, si usted es santero o usted es palero, usted es brujo, usted no sabe cuándo lo están vendiendo. Recuerde que el reino de Satanás es un reino dividido. Ahí, ¿cómo hacen los demonios? Sencillo. Cuando usted empieza en lo que es la brujería, vamos a empezar por lo que es la brujería, y usted quiere prosperar en la brujería, ¿qué pasa? A usted le van a hacer una velación, le van a hacer un rezo, le van a fumar tabaco, le van a hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Es que a usted viene un espíritu que viene a tomar el liderazgo en su vida. Pero cuando ese demonio se debilita, porque usted no lo sabe, usted va a hacer oraciones a ese demonio para que se fortalezca, y usted va a hacer oraciones contrarias a ese demonio. Es porque usted también conoce de Dios. Entonces usted puede ser de que sea de las personas como yo, que estando yo en la brujería, en la santería y en el palero, también oraba en la mañana y oraba en la noche. Eso contrarrestaba el poder de ese demonio. Entonces, y mucha gente, mi mamá, mis hermanas, oraban por mí, y eso contrarrestaba el poder. ¿Por qué? Porque eso se debilitaba. Cuando yo me sentía mal, que ya la cosa no estaba funcionando bien económicamente, o todo lo que yo quería, tenía que ir otra vez a la montaña, otra velación. ¿Qué pasa ahí? El demonio que estaba comandando mi vida ya se había debilitado. Al debilitarse él, hay que invocar otra vez a los demonios para que venga otro de más alto rango, que a la larga es de un peldaño más bajo. Y entre más bajo sea el peldaño, más poder tiene el demonio. Entonces, ¿qué tenemos? Que sale, entra el otro, y así sucesivamente hasta que nosotros comenzamos a tener, las personas que están en esas prácticas comienzan a tener un demonio de alto rango. Es donde ya comienzan a tener visiones, comienzan a escuchar, comienzan todas estas cosas. Que nosotros, cuando hemos conocido la palabra, entendemos que si nosotros nos profundizamos en la palabra de Dios, en la luz, porque ya vamos al lado contrario, vamos subiendo los peldaños, y entre más peldaños subamos, entonces más luz hay, y al haber más luz, más conocimiento hay.
Así mismo pasa con esto. Luego de haber pasado por la santería, por ser palero, por la hechicería y haber entendido todo esto que había pasado, lo que me conllevó a todo esto fue que vino la quiebra. Yo era muy opulento, realmente puedo decir que tenía muy buenas comodidades, tenía dinero, pero en un lapso de 3 años todo lo perdí. Se perdió absolutamente todo lo que tenía. Yo llegué a contar un día en una fiesta de la empresa 14 carros. Tenía camioneta de una marca, de otra, camiones, pick-up, de todo tenía, para la empresa y para mí. Yo solamente para mí tenía 3 carros. Era una opulencia horrible, unos anillos gruesísimos, unas cadenas, y para mí no había nada imposible. Todo era posible porque todo se manejaba basado al poder económico. El poder económico era lo que se valía. Entonces yo entendí cuando comenzó en que los embargos, la quiebra, todo, y yo no entendía nada de esto. Yo solamente le echaba la culpa o suplicaba a María Leonza y a todos los demonios que por favor, pero era un propósito de Dios que se había iniciado. Yo quería volver a la montaña, pero se me decía que con la persona con la que yo trataba en la montaña, me decía que yo no podía ir más para allá porque esa era una orden. Y yo no podía, y yo lloraba y sufría mucho pensando que la quebrada económicamente era por causa de que se me había quitado la protección de la montaña. Y así seguí hasta que quedé sentado, quedé sin nada. El Señor me conservó una de las empresas, pero no daba para nada, ni para pagar la secretaria. Lo único que el Señor me dejó fue una camionetica Fiorino, que de hecho, un día, no sé cómo, se metieron por debajo y me le robaron el arranque. Quedó la camionetica sin arranque. Mi esposa tenía que manejar, mi hija se metía en el medio. Yo por la puerta empujaba para prenderla y mi hijo empujaba por atrás para prender la camioneta. Él se montaba atrás y nos íbamos 3 adelante. Después de andar en Mercedes-Benz, después de andar en Camaros, Cherokee, Wagoneer, Bronco, todos los carros que habían en aquel entonces que eran último modelo. Todo eso, estoy hablando del 97, 98, fue muy duro perder todo, perder mis amistades, todas aquellas que bebíamos, que disfrutábamos, pero yo tenía un grave también problema que no me había dado cuenta, era que mi esposa era el servicio mío, no era mi esposa. Porque ella el día viernes ya sabía que había que hacer parrillas, había que servir whisky, había que hacer de todo para atender mis amistades, con las cuales brujeaba y con las cuales hacía yo negocios en las empresas en Guayana. Hasta que un día mi esposa llegó y dijo: no quiero servir más comida, no quiero servir más whisky, no quiero servir más nada. Y no quiso ir más para la finca. Y ahí comenzó a cambiar todas las cosas. ¿Y cómo cambiaron? Vino el declive económico, el alejamiento de las amistades, se presenta en puerta el divorcio, aunque mi esposa y yo ya habíamos hablado del divorcio varias veces. Nosotros éramos muy violentos, porque usted que está viendo este testimonio, está escuchando este testimonio, usted puede saber de que la mayoría de los que beben
licor y tienen problemas maritales, se vuelven violentos. Mi esposo y yo me convertí en un ser muy violento. Les puedo asegurar, y lo digo no con orgullo, sino con mucha pena, que yo llegué a amenazar a mi esposa con armas. De hecho, le llegué a hacer tiros. Gracias al Señor nunca se lo pegué. Pero tanto fue esto que lo más doloroso es haber hecho todas estas cosas delante de mis hijos. Yo le doy gracias a Dios porque les ha dado un corazón muy tierno a mis hijos. Hemos hablado muchas veces, les hemos pedido perdón por todo lo que hemos hecho. Y yo doy testimonio de que tenemos 5 hijos, 2 están casados y gracias al Señor no los veo y no siento de que tengan problemas con todo lo que yo hice o que están viviendo lo que yo hice. Yo le doy gracias al Señor por eso, por guardarlos. Simplemente, hoy entiendo de que todo se mueve bajo un propósito. Lo interesante es que usted y yo podamos entender el propósito de Dios. El propósito de Dios no es solamente el que nosotros hemos sido llamados para un ministerio o tengamos que una tarea específica para hacer. El propósito de Dios, el primer propósito de Dios es que usted y yo seamos felices. Lastimosamente, nosotros nos empecinamos a ser infelices. Y ténganlo por seguro que la mayoría de los que están escuchándome viven una infelicidad por causa de no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que busquemos la felicidad. Esa felicidad que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo y derramó su sangre en aquel madero para que usted y yo seamos felices. Es tan así que usted, si va al Génesis, usted ve muy claro de que el propósito de Dios es que usted y yo simplemente fuésemos señores, para señorearnos de todo. Pero nosotros hemos buscado y hemos querido caminar por el camino más escabroso, el camino más tortuoso, el camino que no debemos caminar. Pero así fue. Se viene el divorcio. Un día antes del divorcio, del divorcio que íbamos a firmar, entonces pasó algo muy espectacular, que yo me tiré boca abajo llorando y pidiéndole a Dios y le dije: Jesús, si tú existes, quiero que me respondas. Pero en el próximo segmento les seguiré con esta parte, una de las partes más interesantes de mi vida, una de las partes que yo amo de todo lo que yo he vivido. Gracias al Señor que pude desechar o pude desprenderme de aquella vida y tomar la nueva vida que el Señor me dio. Quiero profundizarme en esta parte del testimonio, que es la parte que yo más amo, que es que el día antes de tener que enfrentarnos con el juez para el divorcio, yo llegué a la casa, me tiré boca abajo y le dije: Señor Jesús, si es verdad que tú existes, porque yo era una persona que perseguía los aleluyas. A mí no me gustaban los aleluyas. Cuando me iban a tocar la puerta, yo les tiraba la puerta, les decía un poco de cosas y muchas cosas hice contra los aleluyas. Ahora soy parte de uno de los aleluyas, de esos que tanta gente detesta. Y lastimosamente que cada vez que nosotros rechazamos a una persona que viene como emisario de Dios para traer salvación a nuestras vidas, estamos rechazando a Jesús. Y eso es una de las cosas por lo que más bajan al infierno almas, por el rechazo a Jesús. Entonces yo me tiré boca abajo y cuando dije esas palabras de que si Él verdaderamente existía, sentí que toda la casa se puso blanca, pero también hubo
vamos a ver si me puedo explicar. Hubo un silencio que se podía escuchar. ¿Cómo es eso? Era tanto el silencio que no sé cómo era, de que simplemente en mi corazón y en mi espíritu podía sentir el silencio. No sé cómo explicarlo, pero el silencio se puede sentir. Cuando pasa todo esto, yo siento de que alguien llega y pone sus pies al lado de mi cabeza, uno aquí y otro acá. Yo no articulaba mis labios, pero yo podía hablar. También, sin levantar mi cabeza, yo podía escuchar. Entonces el Señor Jesús comenzó a hablar y me dijo: he intercedido por ti ante mi Padre, porque mi Padre había determinado no darte la salvación por todo lo que has hecho. Él siguió hablando y me estuvo diciendo tantas cosas. Creo que eso fue una conversación más de 1 hora. Él me puso todos los puntos, el por qué había yo pasado lo que te había pasado. Yo casi me pego un tiro cuando tenía 7 años, un tren casi me mata, por milímetros no me mató. Una vez me cayó una carreta encima. O sea, muchas cosas pasaron en mi vida. Y siempre me escapé de la muerte, pero por milímetros, con un propósito de Dios. Luego el Señor me dijo: por el cual tú no es que adivinabas qué tenía la persona o qué era la enfermedad que tenía o qué es lo que le pasaba, sino que es un don que yo te he dado a ti. Simplemente el enemigo lo robó y lo hurtó. Pero ahora tú, por el conocimiento de la palabra, tú sabrás de quién y cómo ha venido este don. Entonces el Señor me explicó que cuando yo veía a una persona allá en la montaña de Sorte y yo podía saber lo que tenía o lo que le estaba pasando, no era una cuestión sobrenatural de María Leonza o de cualquiera de todos estos demonios. Simplemente era el don de Dios, del discernimiento de espíritu y del don de ciencia. Comencé y seguía hablando, siguió hablando y yo escuchando, y él seguía y me decía el porqué de las cosas me habían pasado. Todo. Me dijo: ahora ya el demonio se ha llevado todo lo que era de él. Nosotros tenemos la vana creencia de que cuando perdemos las cosas, el diablo tiene que devolvernoslo 7 veces. No. El diablo, cuando usted ha recibido cosas del enemigo, del adversario, si usted ha sido llamado, usted se arrepiente, usted viene a los pies de Cristo, el enemigo tomará lo que es suyo. Así como lo hizo conmigo. Yo quedé quebrado y quedé sin nada. De lo que yo tenía, el 90, el 95% me lo había dado el enemigo. Él tomó todo lo suyo y se lo llevó. Yo me quedé, creo que con la ropa y ciertas cositas y un carrito, una empresa quebrada. Y me dijo: desde ahora en adelante, todo lo que tú has tomado del mundo y todo lo que yo te he dado, porque es lo único que te queda, porque todo lo que habías tomado del enemigo, el enemigo ya se lo llevó. Ahora pues, desde ahora en adelante yo soy tu suplidor, yo soy el que te sostengo, yo soy tu fiel amigo. Confía en mí y solamente en mí. Así como un día confiaste ciegamente en aquellas cosas, ahora vas a confiar conscientemente en mí. Yo te daré todo.
confía que yo soy tu proveedor. Y me dijo, todo te lo multiplicaré, todo te lo daré nuevo. En ese momento teníamos 3 hijos y Dios, después de esa conversación, eso fue como 4 de la tarde, esa misma noche, al mediodía había tenido un tremendo lío con mi esposa. Esto fue a las 4 y como a las 7 yo la llamé a ella y le dije, vamos a llevar a los niños a comer, y me habló como que si nunca había pasado nada, de una forma extraña. Fui, la busqué y nos fuimos a comer helado y fuimos a montarnos en una muñeca inmensa que uno se metía por dentro y se veían todos los órganos. Nunca había visto yo a mi esposa tan hermosa como ese día. Algo me pasaba, algo tenía ella, y ella me decía que también me veía de una forma diferente. Y comenzamos ahí. Al otro día la cuestión con el abogado. De todas formas, nosotros fuimos, pero no firmamos nada. Ella se había ido de la casa, estaba viviendo con su mamá. Entonces yo comencé a cortejarla de nuevo, bajo una promesa de Dios que todo me lo redimiría y que todo me lo devolvería y todo me lo multiplicaría. En eso estamos, en tire y acá y esto. ¿Qué pasa? De que nos acercamos más, tuvimos verdaderamente una amistad, nos enamoramos de nuevo, renació el amor, y de ese amor nuevo Dios nos mandó unas morochitas, unas mellizas. Entonces ya Él cumplió la primera parte. Él dijo, todo te lo multiplicaré. Tenía 3 y de 3 pasé a 5 hijos. Por aquí comenzó todo y comenzó la empresa a funcionar. Comenzó a funcionar y todo a multiplicarse, y de una forma extraordinaria ya andábamos en carros nuevos, ya todo, sin hacer nada ilegal como lo hacíamos antes, consiguiendo contratos, pagando comisiones, nada de todas esas cosas. Todo eso se acabó, todo era. Las personas que me veían en los contratos, en las licitaciones, me decían, oye Norbert, yo no sé qué pasa, pero no fuimos capaces de pedirte dinero para ayudarte en el contrato. Yo le decía, hermano, usted no pidió, yo no le doy. Así es sencillo, y me ganaba las licitaciones en buena ley. Y Dios comenzó a bendecirnos, y todo fue multiplicándose. Nacen las morochas, pero un mes antes de nacer las morochas, el Señor me da en sueño una visión. Yo veo las niñas, pero veo una que viene con una parálisis cerebral. Entonces Él me dijo, sí, viene una con un problemita. No es un problema, es un problemita. Aéntrate en mí y ella saldrá. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es? Me dice, búscame a mí, busca y adquiere conocimiento de Dios y ella saldrá. Este es mi trato. Él me enseñó, yo no pacto con nadie, pero yo hago votos y hago tratos. El trato es que tú te adentres en mí y la niña saldrá. Mi hija hoy tiene 12 años y es una niña al 95% normal. Muchos médicos que la trataron aquí en Venezuela y en Colombia lloran cuando la ven, porque ellos no pueden creer de que esa sea Valentina. Ella cree muchos médicos creen que es la otra niña. No pueden creer de que una niña que con la lesión cerebral camine, hable, come, estudia, monta caballo, monta bicicleta, hace una vida normal. Aún queda un poquito de rasgos en el habla y algunas motricidades, pero yo tengo la promesa. Y esa promesa es la que me mueve, y esa es la promesa que yo sé que se va a cumplir en nuestra hija. Sé y estoy seguro de que así como Él lo dijo, que a los 15 años mi hija estaría totalmente restaurada, yo lo creo. Ese es mi aliciente, el aliciente que usted necesita ahora
para su restauración de su hogar. ¿Qué es? ¿Sus hijos? ¿El amor a su esposa? ¿Qué es lo que tiene que poner un norte? Nuestro norte es Jesús, pero en Él están todas las cosas. Y yo he reposado en Jesús. Yo le he dejado todas las cosas y entonces ha venido toda aquella enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu, revelándome al Hijo y el Hijo revelándome al Padre. Que esa es lo que Él realmente vino a hacer. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un acometido muy grande, era revelarnos al Padre. ¿Cuántos quieren conocer? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Pero no se compenetran y ponen el norte de que el Padre sea revelado. Las cosas nos van a venir y la transformación, la restauración viene por el conocimiento de la palabra. Dice la palabra muy claro, y la verdad os hará libres. Luego hemos estado en una preparatoria para empezar el ministerio. Hemos estado siendo preparados por el Espíritu Santo. Hemos orado, hemos caminado, hemos ido, hemos venido, pero siempre con un norte de estar listos para el lanzamiento, porque no es cuando yo quiera. Muchas gentes quieren empezar un ministerio, pero no es el tiempo. He aprendido una cosa, que el tiempo de Dios en nosotros es ya, ahora y de inmediato. ¿Cómo es eso? Cada vez que Dios le hable a usted, actívese de inmediato. Actívese de inmediato. No importa que eso venga dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. Porque usted tiene que tener claro qué es el tiempo de Dios en usted y qué es el tiempo de Dios en Él. ¿Cuántas veces usted ha hecho una petición a Dios? Y usted, cuando se olvida de la petición, usted le ha pedido eso y ha orado por eso y no se da. Usted, Dios, por medio de su Santo Espíritu, puso una motivación en su corazón para que usted reclame, para que usted se apropie de algo. Usted se activa en ese momento, no importa que eso no le venga ya. Como puede venirle mañana, puede venirle dentro de 8 días, puede venirle dentro de 15 días, 1 año, 2 años. Usted simplemente se basó en ¿qué? En la obediencia. Usted obedeció a lo que Dios habló en usted. El Espíritu obedeció, o sea, se activó en lo que Dios puso para usted. Ahora usted comience a dar acción de gracias por lo que usted ha pedido al Señor, porque cuando usted ha pedido algo al Señor, motivado por, inducido por el Espíritu Santo, es porque eso le vendrá. Así como yo le pedí al Señor, restaura mi familia, Señor. Yo le dije aquel día, Señor, con mi familia no te metas, con mi familia no quiero, Señor, déjame mi familia, Señor, no me separes de mi familia, Señor, ya me he quitado todo porque yo pensaba que era Dios que me había quitado todo y me había dejado en la ruina. Luego yo entendí que el diablo vino a buscar lo que Él me había dado. Y yo le doy gracias al Señor porque no poseo nada del mundo, porque yo ya no le pertenezco al mundo. El Señor luego me enseñó, y les recomiendo que lean Génesis 14, cuando Abraham venía, a Lot fue secuestrado, su familia, y le quitaron todo, pero Abraham fue y lo rescató. Vinieron los reyes y le dijeron ¿a qué? A Abraham que tomara todos los bienes y le dejara las personas. Abraham dijo, no, las personas me las llevo, tomen todos los bienes, menos el 10% que son de estos jóvenes, que fue el trato que hicieron por ir a rescatar a Lot. Luego vino Melquisedec, y Melquisedec salió al encuentro, y venía Abraham de la victoria sobre los reyes, y entonces Abraham dio diezmos,
Melquisedec sacó pan y vino. De modo pues de que nosotros tenemos que estar claros. Nada de lo que usted tenga y que sea de Dios, el diablo no se lo podrá quitar, no se lo podrá tocar. Pero si usted es de los que usted quiere de restaurar su vida, usted debe estar claro que todo lo que le pertenece al mundo, el mundo lo tomará. No importa. Lo importante es que usted sea feliz. Lo que más desea nuestro Señor Jesucristo es que su obra en la cruz no se pierda, ni en usted, ni en su familiar, ni en ninguno de nosotros. Que nosotros podamos ser felices. Lo que Dios hizo en aquella cruz en su Hijo amado Jesús es para que usted sea feliz. Usted solamente debe tomar una decisión de ser restaurado. La restauración está ahí, está puesta delante de usted. Solamente tome una decisión. Si usted tiene su esposa, tiene sus hijos y está viviendo una vida que no es la que Dios le dio, usted solamente entienda, comprenda de que todo lo que usted esté viviendo y que traiga sufrimiento a su corazón no viene de Dios. Simplemente hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. Abramos los ojos y podremos entender. Abrir los ojos, los oídos espirituales, para que cuando nosotros podamos achiquetar, menguar los ruidos espirituales del corazón, que son todo aquel bullicio en la cabeza, en la mente, que son todos los pensamientos, entonces podremos ver claro lo que verdaderamente es. Y no volveremos a ver lo que no es, lo que el enemigo ha puesto en imaginaciones, en la mente. Y todo es ¿contra quién? Esposa contra su esposo, esposo contra su esposa. ¿Y quiénes son los que pagan todo esto? Los hijos. Recuerde que la recompensa de lo que usted haga hoy, lo tendrá ¿quién? En sus hijos. Usted podrá ver la recompensa. Puede ser que usted lo que esté viviendo es porque el enemigo se ha atravesado, porque usted en su casa, en ese bebé, en esa niña, hay un gran ministerio. Hay un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Usted debe pensar siempre eso. Dejemos el egoísmo para que nosotros vivamos vidas desdichadas por causa de nuestro propio egoísmo. Si usted necesita de oración, en la parte abajo sale el número telefónico. Puede llamar, que nosotros muy gustosamente le podemos atender y podemos orar por usted. Somos un ministerio nuevo para llevar palabra revelada en los últimos tiempos. Recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos. Permítame hacer una oración por todos los que me escuchan y pedirle al Señor y que ustedes puedan abrir el corazón para que esta oración entre a lo más profundo. Así como mucha gente oró por mí, hoy yo oro por ustedes. Señor Dios Todopoderoso, Rey, Padre Celestial, Dios de la gloria y Dios del cielo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, proclamo en todas aquellas personas que están escuchando, me están viendo, Señor Padre Santo, por estos medios que tú mismo has creado, Señor Padre amado, trae salvación a aquella mujer, a aquel hombre que está desesperado. Rompe, Señor Padre Santo, todos los vínculos con el enemigo en estos tus hijos, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Y que todos los derechos que se les otorgó al enemigo por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, por causa de la brujería, de la hechicería, de la santería, de palero o de cualquier otro vínculo contra ti, Señor Padre Santo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que todos esos vínculos sean rotos, Padre Santo. Trae restauración a los hogares, Señor Padre amado, y pido muy especialmente por todos los hogares del estado Carabobo, por
todos los hogares de Venezuela y aún más allá de sus fronteras. Señor mío y Dios Padre Santo, bendice, Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, y que si esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, y este testimonio, Padre amado, ha tocado los corazones, Señor, transfórmalos, porque tú has puesto en nosotros, Señor, en nuestro ministerio Cristo Hoy, restauración, paz y sobre todo libertad. Libertad, Dios de la gloria y Dios del cielo, del yugo de la opresión y de todo aquello que esclaviza los hogares. Señor, tú viniste, Dios Todopoderoso, y diste promesa a Abraham de que serían benditas todas las familias. Gracias, Padre Santo. Asimismo, reitero que si necesitan oración y quieren oración, ustedes pueden llamarnos al teléfono que está en la parte de abajo. Somos Cristo Hoy, estamos en Valencia, detrás de El Tijerazo y de Farmatodo. Es un ministerio nuevo y sé que va a ser de muy grandes bendiciones porque Dios nos lo ha prometido y Él es el que hace. Nosotros simplemente somos los instrumentos de Él. Gracias, muy buenas noches. Cristo, yo te